Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos. Soy Jeremías Robot del área de marketing de Fieldview y aquí comienza un nuevo episodio de Agroevolución, este podcast que tenemos para hablar sobre agricultura digital, en el que charlamos con distintos referentes del agro sobre las nuevas tecnologías, sus historias productivas, cómo están viendo el sector, el futuro y otras cosas más. Y bueno, y digo charlamos porque no estoy solo, me acompaña mi coequiper de siempre desde Arrecifes, provincia de Buenos Aires, Marcos Méndez. ¿Cómo estás? Hola Jere, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? Con muchas ganas de charlar con nuestro nuevo entrevistado de hoy. Me parece perfecto, Marcos, yo también. Así que bueno, voy a ir directamente a presentarlo. Él es Ricky Negri, es bastante conocido en el sector agropecuario. Actualmente dirige y es director, digamos, de una empresa agropecuaria que queda en la zona de Bolívar, Deró. También es jefe de la cátedra de agroindustria en el ITBA y fue presidente del SENASA y secretario de Agricultura de la Nación entre 2015 y 2019. Y además, para sumar algo más al pergamino, trabajó previamente liderando el área de investigación y desarrollo del movimiento CREA. ¿Cómo estás, Ricky? ¿Todo bien? Muy bien, re contento de compartir un rato con ustedes a esta hora del día, unos matecitos. Por suerte yo vivo en muchos lugares, así que no en todos, pero más tranquilo. Hacía falta, claro. Bueno, y mirá, para romper el hielo vamos directamente a la primera pregunta de cajón que nos atañe a este podcast, que es, ¿cómo estás viendo la agricultura digital en la Argentina? ¿Cómo has visto su evolución en los últimos años? A ver, ¿cómo la estoy viendo? La estoy viendo en ebullición, digamos. Es como que está hirviendo el caldo y la sopa porque venía trabajándose bastante y claramente la pandemia y el COVID aceleró muchísimos procesos de digitalización, no por los procesos en sí, pero sí derribó un montón de mitos. Uh-huh. A ver, para ponerlo en contexto, la agricultura a nivel global es la industria que genera más empleo a nivel global, es la tercera en cuanto a facturación después de la industria de las armas y de la farma o la medicina, pero es la número 30 más o menos, depende de qué consumidora vean en cuanto a los procesos de digitalización. Entonces, hicimos mucho, hacemos mucho, pero la seguimos viendo de atrás y eso para mí es una enorme oportunidad, viendo cómo le pasa a otras industrias para ver cómo adaptamos y adoptamos esas tecnologías digitales a lo que hacemos. Porque básicamente lo que hacemos es gestionar fotosíntesis y eso no va a cambiar. ¿Cuáles son esos mitos que se fueron rompiendo o se deben ir rompiendo todavía? Y un montón, desde tener hace un año y medio, esto me lo hubieses hecho en una nota presencial, hubiésemos agendado, nos hubiésemos encontrado, Marcos hubiese hecho un montón de kilómetros y hoy lo estamos haciendo con costos circa cero o casi cero de eso, solamente para poner un ejemplo. ¿Y eso crees que hace más eficiente el trabajo y llevándolo al campo, digamos? Sí, a una parte de las cosas sí, lo que pasa es que yo ahí te separo lo que son las transacciones que se hacen enormemente más eficientes y más rápidas y las relaciones personales que necesitan la presencialidad más allá de la virtualidad, sobre todo en este sector, ¿no? En esta industria, cuando la comparás con otras industrias, también es muy loco pensar cosas que para nosotros son normales, para otros no. Por ejemplo, que el 100% de la cosecha agrícola argentina se vende de palabra y todos los productos ganaderos. Y tenemos una conflictividad contractual menor al 0,1%. Cuando vos ves el resto de las actividades en la Argentina y el resto de las industrias y le contás esto, dicen, estos pibes son distintos. Sí, es distinto. ¿Por qué? Porque las relaciones son quizás más importantes que en otras cosas, al menos por ahora, ¿no? Y hablando de la agricultura, que es algo medio tradicional o se maneja medio tradicional, y que creció a base de intercambio de experiencia y de información, ¿vos considerás que la agricultura digital puede ser más colaborativa para ayudar a nuevos saltos productivos? Sí, claramente sí. A ver, la agricultura digital lo que nos va a ayudar es a comunicar mejor, aprender más rápido y eliminar los gaps, ¿sí? Para mí hay dos gaps tecnológicos. Uno, entre el mejor y lo que está en las universidades y la tecnología que no
no bajó, y ese 2 o 3% de productores que son adoptadores tempranos de tecnología, y otro gap tecnológico que está entre esos que están en el top 10 y la media de cada sistema productivo. Y la digitalización te acercan los dos, lo que pasa que tiene mucho más glamour trabajar en ese gap de arriba que en el de abajo, pero el de abajo tiene mucho más impacto sobre la sociedad, porque levanta la media, porque es incorporación de buenas prácticas, porque es un montón de cosas. Y ahí la virtualidad y la digitalidad pueden ayudar muchísimo. Te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí el año pasado y me encantó. Primero me sentí un salame, digamos, ¿no? Porque muchas de estas cosas pasan. Iba recorriendo un lote con una siembra de un centeno sobre un rastrojo de girasol para hacer un cultivo de cobertura, y la verdad que había quedado mal. La siembra al voleo había quedado mal. Entonces terminamos la recorrida, vos te tenés que enojar con los problemas y no con las personas, y empezamos a decidir poner el plan de trabajo para ese equipo que tenía que aprender a medir mejor cuando sembraba al voleo. Dentro del equipo había uno que tenía 17, 18 años, y encontré en TikTok un instructivo para eso, y me rompió la cabeza. Yo hubiese tardado un montón, y este flaco ya había un TikTok que mostraba, de no sé qué, que capaz que ustedes lo conocen, algo mucho más fácil que yo tenía que ir a la biblioteca a buscar. Claro. Eso, para mí, es impactante. Obviamente me sentí un salame, digamos, ¿no? Pero eso está bueno, y para mí acorta las brechas, acorta las distancias, hace el trabajo más divertido, y te das cuenta cuando aprendes y haces las cosas mejor. Uh-huh. Y bueno, eso habla claramente de la brecha de edad, digamos, ¿no? Que la digitalización tiene mucho que ver con los jóvenes. Ya viene de la mano. Cuidado lo que me estás diciendo. Y vos ya ibas a ir a buscar a la biblioteca. Sí, de Google, pero con Google. Pero sí. Bueno. No, te quería consultar. La biblioteca, sí. Mi biblioteca no la tengo ni ordenada para buscar apuntes y esas cosas. Tampoco tanto, claro. No, te quería consultar, vos integraste los grupos CREA y tienen, digamos, esta forma de transferirse tecnología y esta confianza, digamos, mucho del boca en boca y esta forma de compartirse los éxitos y también los fracasos, ¿no? ¿Cómo ves la adopción de, sea una plataforma digital, sea como Fieldview o la que quieras poner, entre ellos? ¿Se pueden aconsejar en este estilo? ¿O lo ves más difícil y que las empresas por ahí son las que tienen que actuar? ¿Cómo ves y cómo es el ritmo de ese productor, por llamar CREA, porque sé que los conoces mucho, ¿no? Y después fui asesor, miembro CREA y responsable de investigación y desarrollo 9 años, con lo cual los conozco y me conocen. ¿Cómo confían en una herramienta nueva? ¿Cómo confían? Primero probando, después viendo que a otro le va bien. Y cuando pasamos a este tipo de herramientas, hay un tema que para mí es central, que tiene que ver de quién es el dato. Uh-huh. Y el dato que es generado por ellos, o por las máquinas de ellos, o las máquinas de los contratistas para ellos, o lo que sea, para mí es clave que sea compartible, pero que la decisión de compartirlo sea de ellos. Uh-huh. ¿El tema de la privacidad de los datos es algo que los preocupa? Totalmente, y mucho. Pero mucho más de lo que vos te imaginás. Así no les preocupe en Facebook, WhatsApp, Spotify, en su producción de su campo, sí. No, es totalmente distinto, porque lo demás es Facebook y demás es externalidades. El dato de rendimiento de mi metro cuadrado es mío, porque es mi predio, mi campo, mi negocio, y hay mucha competencia por eso. O sea que el que confía es más una cuestión propia, ¿o qué pueden hacer las empresas para garantizar esto, crees vos? Y laburar mucho en la generación de la confianza para eso, y para qué se usan los datos y para qué se van a usar los datos. Por eso creo también mucho en las organizaciones intermedias para agrupar todo eso. Uh-huh. Mirá, en el 2013 hicimos el primer hackathon, sí, con todos los datos de monitoreos, creo que algunos de ustedes estaban. Uh-huh. En el MinSIT, el gobierno anterior, a ver, el anterior del anterior. Sí. No saben lo que me costó para conseguir una empresa que me diera los datos de los monitores de rendimiento de 10 años de esa empresa. Pero lo logré. Y la verdad que fue realmente bueno, porque la cantidad
Perdón, para datos. aclarar, cuando decimos empresa hablamos de una empresa agropecuaria, de un productor, no de una empresa, de una compañía, para aclarar eso, ¿no? Las dos son empresas, digamos, ¿no? Una tiene Está otra bien, está escala, a bien. los productores les gusta que nos digan productores, pero en realidad somos empresarios aunque no querramos, ¿no? Está bien, está bien. No, para que la gente no piense que se les pediste a Filvio o a Bayer, digo. No, no, eran agricultores hechos y derechos que se mandan, aprenden mucho, comparten mucho, pero la verdad que era difícil. Ujú. Eso, y tuve que pasar por la reunión de directorio, digamos, para que eso pase, eso me marcó mucho porque pues estábamos nosotros detrás también, estaba CREA detrás, y para qué, y cómo, y hasta cuándo. Y esos datos digitales van a quedar para siempre. Entonces, ¿cómo se gestiona la propiedad, la utilización, el valor agregado, los derivados financieros que se puedan generar sobre eso? Porque lo primero que vas a pensar con eso, yo no quiero que lo tenga la FIP. No, un POM. Ujú. Porque hay muchos de los que tienen los datos bien ordenados que venden el 100% en blanco y hacen todo bien. Y Ujú. les rompen la paciencia a los que hacen las cosas mal. Lo que pasa es que una cosa es darte los datos míos y otra cosa es que vos fluctúes con mis datos. Ujú. Entonces, ahí hay un tema para trabajar muchísimo en la confianza. Perfecto, y eso fue en 2013. A 2021, ¿crees que cambió? Y si cambió, ¿por qué fue? Porque por ahí las ventajas o sea, la ventaja de la herramienta se termina imponiendo antes que vos tengas todo en papeles o tengas todo en plataformas encriptadas, qué sé yo. No, a ver, lo que cambió fue la tecnología, lo que cambió la disponibilidad, la capacidad de análisis, el IoT, la inteligencia artificial, la disponibilidad de otros datos. Lo que no cambió es la condición filosófica del dueño de los datos, el generador de los datos, y para qué se van a usar. Digamos. Eso es cultural. Entonces, los cambios culturales son mucho más lentos que los cambios tecnológicos. Y no hay realmente una innovación tecnológica fuerte si no hay una innovación institucional fuerte. Independientemente de esa cultura, Ricky, el productor sigue generando muchos datos en el campo y trata de compatibilizar toda su maquinaria para generar esos datos y después procesarlo para aumentar la productividad, ¿verdad? Uf, pero una cantidad. A ver, cuando yo me hice cargo, para por de vuelta, no me quiero poner al centro. La cantidad de datos por hectárea que se generan hoy son, ustedes lo tendrán clarísimo, pero pasó de un dato de rendimiento cada 30 hectáreas hace 10, ahí cuando estábamos en esto, a un dato a 15.000, a 18.000 datos por hectárea, que sirven para tomar decisiones. El tema es por ahí cómo los presentamos a esos datos, ¿no? O cómo los filtramos. Y ¿Cómo ahí los entran, procesás? Porque cómo los procesás. vos me das a mí 15.000 datos por hectárea y yo los tiro al papelito y los tiro toda la miércoles porque no tengo capacidad ni de analizar, ni de procesar, ni de decidir con eso. Entonces, si no hay un esquema de toma de decisiones detrás que es robusto, conocido y con criterios distintos por productor o por lugar, porque hay factores de riesgo que son distintos, son datos reinteresantes pero poco útiles. Y volviendo, ya que estamos con esto del espíritu CREA y colaborativo, ¿crees que las plataformas y los sistemas también deben ser colaborativos? Que no es que uno se va a poder cortar sola y solucionarle la vida en una sola plataforma, sino que a la larga los sistemas se van a tener que ir adaptando para que el productor, para no complicarle la vida al productor, digamos, y para que sea más eficiente para él. Definitivamente. Uh-huh. A ver, yo creo que los datos, lo difícil de los datos es saber y definir qué es bien privado y qué es bien público. Uh-huh. Y ese límite además va cambiando con la tecnología y va cambiando con la innovación institucional que vos le pongas arriba. Un índice verde hace 10 años era un bien público grande. Hoy podés hacer índice verde al metro cuadrado y es un bien público, porque si querés te le bajás la resolución de algunos satélites, que los cara de tecla lo hacen muy bien, yo no. Como vos dijiste, yo no soy nativo digital, con lo cual esas cosas las puedo hacer, pero me prestan un Perú, y eso que es una serie de datos en una página es un bien público, cuando lo aterrizo en un lote o en una parcela, es un bien privado y tengo que tomar decisiones con eso.
y por ahí salen de la misma base de datos. Para mí lo importante es ir alimentando la base de datos de bienes públicos. Y eso, en eso el Estado tiene un rol, pero también los privados tienen un rol. Porque personalmente yo, y esto es bien personal, lo que yo creo es que cuando se quiere acaparar bases de datos, lo que está generando es una competencia muy grande para que haya otros que tengan bases de datos más abiertas. En esta parte de la cadena, ¿sí? En esta parte de la cadena que yo lo llamo los gestionadores de fotosíntesis. Muy bueno. ¿Sí? Bien distinto es cuando vos te metés en un proceso industrial acotado, y muy diferente cuando te metés en el e-commerce retail, en la cola, donde de vuelta tenés un montón de actores que son los consumidores. Todas nuestras cadenas son todas iguales, desde el punto de vista conceptual. Genética e insumos, gestionadores de fotosíntesis, y ahí de la gestión de fotosíntesis, tenés la gestión de fotosíntesis de la lechuga, que como sale de la chacra, el consumidor se la come, donde lo que vos tenés es pérdidas, scraps, y tenés logística y trazabilidad, y después tenés los procesos súper elaborados que implican procesos industriales más graves. Y al final del camino, de nuevo, cuando va a llegar al consumidor, de nuevo tenés un nivel de atomización y segmentación fenomenal, porque cada uno queremos elegir lo que comemos distinto todos los días. Y si te vas a cómo cambió el consumo de los deliveries en la ciudad después del año pasado, tenés otro cambio estructural, y te surgen las dark kitchen, y te surgen los Rappi de este mundo, y son mercados que crecen al 400, 500% mensual. ¿Sí? Bien. Entonces, de nuevo, tenés otra cosa de datos, que ahí tenés que ver de quién son los datos, cómo están, cuál es la minería de datos que se puede hacer. Lo que pasa es que ese consumidor puede cambiar de criterio y de comportamiento, y ahí los bancos y las compañías de seguros y los actuarios son los que más saben. Pero lo mismo pasa del lado de los gestionadores de fotosíntesis. Bien. Y siguiendo con el plano más personal, si se quiere, y para hablar ya de herramientas más específicas, ¿qué te gusta usar a vos como productor? ¿Cuáles son las que más frecuentás y para qué tareas? No sé, podés decirme desde clima hasta prescripciones, análisis de suelo. Contame qué es lo que usás. A ver, primero, uso poco porque la función pública en cuanto a tecnología te embrutece bastante. ¿Sí? Porque yo venía en un nivel tecnológico, si querés, no premium, pero interesante. 2015 me puse a hacer plan de gobierno, y 4 años es como que te fuiste de la tecnología. Así que enero del 2020 me la pasé recorriendo campos de miembros CREA o no miembros CREA que eran top tecnología para adecuarme. ¿Qué te arrancó la cabeza? ¿Qué me arrancó la cabeza? Y el cambio de la disponibilidad de información climática fácil como Booster, por ejemplo, me gustó. La integración de sistemas contables me pareció interesante. Estoy probando y metiéndome encima para mejorar la gestión de lotes y para tener un registro de monitoreo mucho mejor de lo que tenía, digamos, en donde me lo encontré. Nada, soy usuario de muchas APIs, digamos. Estoy probando Digirodeo en otras cosas, porque cuando yo veo la diferencia entre agricultura y ganadería y la cantidad de datos que tenemos en agricultura, como te decía recién, de una hectárea agrícola, lo mismo la paso a ganadero y no tengo ningún dato. Quiero matar, porque no hay ganadería data driven. Entonces, cuando quiero y pensar a ver, no hay, algunos están y algunos la tienen, y lo sé, lo que pasa es que de vuelta, la brecha contra la media es gigante. Eso es en lo que hace a la administración y a la gestión, el monitoreo y demás. Después, en cuanto a las máquinas, ¿crees que existe alguna barrera en lo que hace a la tecnología que vienen de las máquinas de afuera, cada vez más avanzadas, con el operario? Digamos, ¿ahí crees que hace falta que fluyan más los datos por ahí para mandar prescripciones, para hacer un laburo bien eficiente? Y claramente, los problemas de comunicaciones que tenemos no son solo porque tenemos mala señal, es que tenemos lenguajes muy diferentes, sistemas muy diferentes y escalas muy diferentes. Entonces hay errores, pero no me
no me metí ahí porque yo no soy el que está sentado arriba de la máquina, ¿no? Ujú. Cuando vos te pones en el lugar, cuando vos tenés una máquina, cualquiera sea, tenés varios clientes. Tenés el cliente operario, tenés el cliente decisor, tenés el cliente contratista o comprador de la máquina, tenés el cliente controlador de la empresa agrícola o el dueño, tenés el lote como cliente con su cultivo, con su entorno, con la lagunita al fondo, con el monte que tiene al lado, y tenés el entorno fuera del lote también como cliente, que puede ser una población, puede ser un camino, puede ser cuando la máquina pasa por adentro de un pueblo, un montón de clientes. Y esa complejidad eh, no está debidamente documentada en nuestros procesos en líneas generales. Y por eso tenés los errores que tenés y por eso la pregunta que me haces. Sí, que es un despelote. Ricky, te quería consultar, sí, por último te quería consultar, ya que hablas del entorno. Nosotros estamos viendo que aparecen nuevas innovaciones todo el tiempo tecnológicas para el campo. Con el entorno que tenemos, con la situación país, ¿el productor lo ves que puede llegar a frenar, a adoptar esas nuevas tecnologías o le da para adelante para generar mayor productividad? A ver, hay tecnologías de insumos y tecnologías de procesos. La tecnología de insumos tiene que tener un repago muy claro, ¿sí? Y a veces no lo tiene, digamos, ¿no? Porque a veces es más difícil. La tecnología de procesos va a depender de la empresa en la cual y del equipo de operación que eso tenga. Porque la unidad de decisión agronómica es cada vez más finita y cada vez más divertido laburar en eso. Pero vos te sentás en el escritorio, te sentás en la compu y tenés una unidad de decisión que después tiene que ser una unidad de operación en el campo. Y la brecha entre unidad de decisión y unidad de operación es diferente para cada empresa y en cada circunstancia. Cuando tengo que sembrar pocas hectáreas de fina, y la unidad de decisión se acerca bastante a la de operación. Pero si yo tengo que sembrar un volumen enorme de hectáreas en gruesa, con un pronóstico malo hacia adelante o lo que sea, la unidad de decisión tiene que cambiar porque la unidad de operación está limitada por la operación. Y está limitada por el tamaño de las máquinas, por el lugar donde están las máquinas, por la cantidad de insumos que tengas, por la capacidad del operario, por la cantidad de horas que puede trabajar el operario. Con lo cual, para mí hay muchas tecnologías de procesos que se van incrementando, pero ahí depende mucho la empresa, depende de la organización, más que el negocio en general. ¿Qué sé yo? Pilotos automáticos, cortes por sección y un montón de cosas. Fíjense que en algunas zonas donde la unidad de operación es muy grande, van rapidísimo, o cualquier aplicación selectiva, Ujú. y en otras zonas donde la unidad de operación es más chiquita y se hace más difícil porque el repago de esas tecnologías es más difícil. Estoy hablando muy en difícil, muchachos, háganme bájenme a la tierra. Sí, el número es muy fino, por lo cual para tomar esas decisiones también Claro, pesa. exacto. No A es que el ver, productor va a comprar un robot, digamos, o una, por no decir un robot, pero una máquina de aplicación selectiva, porque sí, sino le va a sacar la cuenta y lo va a comparar con todo para pagarla rápido, en dos campañas, ¿no? Así lo ves. y claramente, porque la incertidumbre que tenés es mucho más grande que el riesgo. El riesgo es si llueve o no llueve. Incertidumbre es todo lo que me pasa con el reto, si van a tener retenciones o no, todas las cosas que además ya las vivimos. Claro. No es que eh, vos charlas con alguien y le decís, no, mirá, puede pasar esto. No, el flaco lo tiene en carne viva. Ujú. ROEs, aumento de retenciones, despelotes en los puertos. Eso te saca mucho tiempo mental para hacer lo que te gusta hacer y lo que sabes hacer. Perfecto, aquí sí, va muy a paso firme el productor, no sé si con miedo, pero con mucha incertidumbre, como decís vos. Y te cuidás bastante de eso, porque vos no sabés en dónde te le ponen el siguiente palazo. Bueno, y eso para los generadores de tecnologías, digamos, es un gran desafío, que la tecnología tiene que dar muy en la tecla, digamos, ¿no? No puede ser solamente un divertimento. Es re difícil, y por eso a mí me da mucho pena, y algo de incubación de proyectos hago, cuando encuentro un proyecto que es, o una empresa, una protoempresa que está re buena, que no conoce mucho del sector, y que se va, cuando cierra el boliche, enojado porque no le compran el producto. Se queda ¿Sí? en el camino una buena Y idea.
Y la verdad Buen que a mí me da desarrollo. mucha pena, porque ese tipo además se va recaliente en el sector. Claro, Lo que pasa que es difícil entender que hoy un productor de soja en la Argentina está cobrando el 40% de que si lo sembrara en Uruguay, claro. con los mismos costos, Ujú. hoy. ¿Sí? Y así un montón de cosas. Entonces las tecnologías, así como fue la siembra directa y ahora es las cuestiones digitales, van siempre buscando eficiencia, viendo el margen y no hay otra, digamos. No, hay cosas que están dadas por regulación o por obligación, ¿no? Hay otras que la tecnología para manejar el CTG y las cartas de porte, monstruo, Ujú. no la quisimos, pero la adoptamos rapidísimo porque si no, no vendíamos nada. Claro, O sea, depende de qué tecnología. claro, claro. Lo loco es que esa burocracia que tenemos en la Argentina no la usamos a favor. Claro. Entonces, el pibe que carga Carteporte en nuestros equipos, el pibe que carga Carteportes y CTGs, no es un generador de datos, es uno que sirve a la burocracia y por ahí además es generador de datos. Imagínate si yo pudiera tener Ese tiempo. o ese tiempo o esos datos. Ujú. Que quedan perdidos. Eh, Ujú. que como lo hacemos con bronca, no Claro, los usamos. claro. Bueno, Ricky, lamentablemente nos estamos quedando muy cortos de tiempo. Seguiríamos hablando mucho tiempo más. Te esperamos y te convocamos para una próxima experiencia cuando ya estés usando más herramientas y nos quieras hacer algún tipo de No, evolución. que yo no las use no quiere decir que mi equipo no las use. Yo soy, lamentablemente, para la agricultura moderna, yo soy un tipo viejo. 47 años es viejo para esa unidad de decisión. Así como ¿Sí? vos seguiste a tu padre, ¿tenés alguna generación que le siga en la gestión del campo? Son re chiquitos, Claro, 11 tienen, la más claro. grande. No, Pero, ¿qué? pero ¿le ves pasta? Le gusta la naturaleza, con eso voy bien. Con que Bueno, le guste la naturaleza, porque yo creo en serio en la agroindustria como industria de transformación y no solo en la agricultura como industria de transformación. tal La cual. agroindustria se basa en la gestión de fotosíntesis, pero es muchas cosas más que gestión de fotosíntesis. Ujú. ¿Sí? Y la gestión de fotosíntesis hoy es donde la vemos y como la conocemos, y probablemente en 20 años sea así y distinta, porque hay superfertilizantes, hay un montón de cosas, creo mucho en la ciencia para resolver problemas, y pierdo mucho tiempo discutiendo sobre creencias y no sobre ciencia. Bien, bien. Y queda claro a lo que te referís. Ricky, fue un verdadero gusto que nos acompañaras. Te agradecemos mucho. Bien, espero, me divertí, pero me enrosqué. Me hicieron enroscar, No. guachos. Muchísimas gracias. Y bueno, me despido también de mi compañero Marcos. Gracias. Nos vemos la próxima. A vos, Jere. Chao, Marco. No dijiste nada, Marcos. No, no. Bueno, y a todos los que nos escuchan, les agradecemos nuevamente que estén ahí. Esperamos que esta charla les haya sido muy interesante como a nosotros. Les recordamos que pueden escucharnos en Spotify cuando ustedes quieran. Se pueden descargar el capítulo, estén en la camioneta, en el auto, mientras viajan, cuando recorren el campo, cuando están en su casa, cocinando o donde sea. Siempre juntos, creciendo junto al campo. Esto fue Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital. Hasta la próxima. Esto fue Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital.